Dios les bendiga, hermanos amados del Señor, pueblo de Dios, al que Dios ama tanto, al que nos ama tan fuerte, tan grande su amor, que Él dio su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Bueno, el título de este video tal vez les extrañe, que para orar hay que orar. Si no lo sabe, pues esto le va a ayudar. Si ya lo sabe, esto les va a confirmar. Pero, amados, una de las cosas que es en la oración ocurre es que a veces es difícil orar. Si nosotros estamos orando mucho, entre más oramos, no sé si se ha dado cuenta que entre más ora, más ora. Y entre más ora, más puede orar. Sí, y cuando empezamos en nuestra vida de oración, lo más frecuente es que si usted ora 5 minutos, parece que ora una hora, se le hace eterno, ¿sí? Le faltan a veces palabras, ¿sí? Superamos un poco esto cuando aprendemos a hacer una lista antes con nuestras peticiones y cuando empezamos a introducir textos bíblicos o alabanzas de adoración durante nuestro tiempo de nuestro devocional en el que oramos a Dios. Pero hay un camino que es un poquito más sencillo o nuevo, como usted lo quiera llamar, que es que para orar hay que orar. ¿Cómo fue que esto llegó a mi vida? Que para que orar hay que orar. Déjenme darles aquí dos citas bíblicas. Una está en Zacarías 1, no, perdón, 12 y 12:10 y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que quiero recalcar dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. O sea que hay un derramamiento de espíritu de oración. Les quiero leer otra cosa más, que está en Romanos 8:26 al 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Usted puede seguir leyendo, va a ver que dice que inclusive el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, o sea, a través de nosotros. Ahora, ¿cómo es que para orar hay que orar? Estas son las promesas, precisamente, que el Señor derramaría espíritu de oración. Cuando usted está en un espíritu de oración, usted puede orar mucho, sí, porque está en un espíritu de oración y eso fluye muy fácil. Sí, le vienen pensamientos, ideas, incluso hasta palabras que usted al mencionarlas se sorprende. Y eso es porque el espíritu de oración del Espíritu Santo lo derramó sobre usted. Entonces usted puede orar muchas horas y puede orar muy preciso porque el espíritu de oración está ahí. Hay veces que en las reuniones de oración, a veces el que está a cargo no tiene ese espíritu de oración y él puede orar, pero se va a atorar y todos los demás no pueden entrar en un fluir de oración. Pero cuando alguien que tiene un espíritu de oración en su vida empieza a dirigir una reunión de oración, todos empiezan a fluir. Sí, esto es algo comprobado, yo lo he comprobado, sí. Entonces, cuando usted va a orar, es un espíritu de oración el que ayuda, derramado por el Espíritu Santo. Ahí dice, derramaré, es una promesa sobre la casa de David, espíritu de gracia y de oración. Entonces, ahora, ¿cómo empieza eso? Dice que el Espíritu mismo, lo voy a volver a leer, intercede. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, o sea que a veces somos débiles para orar, no estamos fortalecidos en nuestro espíritu para orar mucho tiempo o para orar muy profundamente o para orar sabiamente, para orar con revelación. Entonces dice que no lo sabemos, que no sabemos orar como conviene. No sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Y dice, y conoce la voluntad de Dios, y de acuerdo a la voluntad de Dios intercede a través de nosotros, por nosotros mismos. Entonces, cuando usted va a orar, yo les diría, oren antes de orar. Si yo acostumbro que yo oro y cuando termino de orar, yo pido la ayuda del Señor para orar, que me ayude en mi debilidad para orar. Sí, que no me esté durmiendo, que no me dé sueño.
que no me desee, que no me sienta cansada, porque es una debilidad para orar, ¿sí? Usualmente la oración no es algo que todos buscamos, ¿sí? Todos buscamos la bendición, la emoción, el gozo, todo eso, la alegría, sí, en las bendiciones de Dios. Eso no quiere decir que sea malo, sí, es legítimo. Pero cuando oramos, por lo regular, si estamos en un espíritu de oración, vamos hasta gemir. Sí, pero si hay algo efectivo, es ese tipo de oración. Recibimos una respuesta más rápida. Si oramos así, oramos una vez a veces y ya, y en otras ocasiones tenemos que orar continuamente para recibir respuesta, pero cuando estamos en un espíritu de oración, cuando es el Espíritu Santo que nos está ayudando en nuestra debilidad, entonces nos vemos pidiendo como conviene. Hay veces que, ay, pues voy a pedir un trabajo, sí, y voy a pedir un trabajo así, sí, y empezamos a orar por el trabajo, pero cuando estamos en un espíritu de oración, esa petición casi se convierte en un clamor. Señor, necesito trabajo. Mira mis manos, que aquí están listas, mis pies para ir a trabajar. Mírame, Señor, ahora abre las puertas de un trabajo, abre las puertas para que yo tenga un trabajo. Entonces la oración cambió de Señor, dame un trabajo, ¿verdad? Cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a actuar dentro de nosotros como un espíritu de oración. Empezamos a fluir en la oración y empezamos a alcanzar palabras, a decirlas que no nos habíamos venido a nuestra mente antes, más en el momento en el que estamos orando, nos empieza a llegar la ayuda. Ayuda, y Él nos ayuda en nuestra debilidad para orar. Entonces, si usted está planeando, mañana voy a orar, o en la noche voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a orar, empieza a pedir, Señor, ayúdame en mi debilidad para orar. Que tu Espíritu Santo derrame espíritu de oración sobre mí, sobre todos los que estamos, que nos ayude a interceder por nosotros mismos, por todos los santos. El Espíritu Santo que conoce tu voluntad, que nos revele cuál es tu voluntad en cada asunto. Conocemos tu voluntad a través de tu palabra, pero hay detalles de tu voluntad en nuestras vidas que necesitamos revelación. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos revele cómo orar, cómo nos conviene orar, porque hay veces nos oramos por algo que tal vez no nos conviene. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, sí, en cierta ocasión yo empecé a orar por algo, por un problema, cuando empecé a darme cuenta que yo no estaba orando bien. Sí, por ejemplo, estaba yo pasando por una estación de salud y yo oraba, Señor, sáname, 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 y no me sanaba. Entonces, aquí algo pasa, porque a mí el Señor siempre me contesta. Yo conozco al Señor como mi sanador, Él siempre me contesta. Entonces, una madrugada que me puse muy mal, yo no desperté a mi esposo porque él estaba muy cansado, muy agotado, me había estado cuidando. Entonces yo me levanté, vine hacia el Family Room, que es donde acostumbro ponerme cuando quiero aislarme un poco, y entonces empecé a orar en lenguas y empecé a orar. Y en ese momento el Espíritu Santo me derramó espíritu de oración y empecé a orar diferente y empecé, Señor, yo no sé por qué no he sanado, he confiado en tu palabra, he dicho en voz alta tus promesas de sanidad. Ahora yo te voy a pedir diferente, te voy a decir, y cambié mi oración. Y entonces empecé a decir, dime qué tengo y qué tengo que hacer. Dime qué tengo y qué haga. Dime qué haga, Señor. Tú sabes todo, para ti no hay nada escondido. Yo no sé cómo me vinieron esas palabras, pero ¿sabe qué? Inmediatamente que yo empecé a orar así, yo me quedé dormida. Era la madrugada, yo me quedé dormida. Me desperté como una hora después, todavía de madrugada. Y lo que me despertó fue una voz que yo oí, unas palabras que me decía, infección, metales pesados, metales pesados, metales pesados. Y no me decía otra cosa más que metales pesados, metales pesados. Y yo dije, metales pesados. ¿Qué me quiere decir? Yo estoy orando por sanar y el Señor me dice metales pesados. Entonces, pero yo sabía que era la voz de Dios, yo reconozco su voz. Entonces me fui a buscar metales pesados. Ahí en el puse metales pesados. Todo empezó a salir información. Bueno, para eso quiero decirles que yo estudié 2 años en la Universidad Veracruzana y estaba yo estudiando química, este, mm, que les di farmacobióloga, estaba yo estudiando, estudié 2 años. Entonces, cuando habla de metales, pues yo, metales pesados, yo entendí de qué me estaba diciendo de metales pesados. Entonces fui a buscar información, metales pesados, y entonces me encontré con toda la información, pues que son los metales pesados, esto, lo otro, bueno, cosa que ya sabía al principio, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Sí, entonces seguí leyendo, y entonces
venía ahí intoxicación de metales pesados. Y entonces cuando empiezo a leer intoxicación por metales pesados, empiezo a ver todos los síntomas que yo tenía. Dije, wow, esto es. Entonces yo tengo una intoxicación de metales pesados. Esto es, ahora voy a ver definidamente, específicamente, qué metales. Entonces empecé y encontré que el metal el tóxico, el metal más tóxico que da más síntomas era el mercurio. Entonces dije, pero ¿cómo me llegó? ¿Cómo entró el mercurio a mi cuerpo? Sí, el aluminio, pues entiendo, con la comida, la contaminación de los alimentos, el cadmio, pues también lo puedo entender, sí, pero el plomo, pues también, sí, pero el mercurio, ¿cómo llegó el mercurio? Entonces empecé a ver ahí, conforme yo leía, yo me pregunté, Señor, pero ¿cómo me llegó el mercurio a mí? Entonces cuando leí, ahí venía la respuesta. Entonces después de que vi, ok, eso es lo que tengo, metales pesados, entonces ya empecé a informarme cómo sacar como los metales pesados de mi cuerpo, pero pues esa es otra plática, sí, otra historia. Pero sí, yo cambié mi oración. Dejé de orar, Señor, sáname, y le pregunté, ¿qué tengo y qué hago? Y el Señor lo contestó, qué tenía y qué hacía. Así que, hermanos, muchas veces no estamos pidiendo correctamente, hay otra manera de pedir. Entonces, cuando usted no tenga respuesta, cambie su oración. Así, pero para poder cambiar oración necesita tener la inspiración del Espíritu Santo. Así que si está planeando voy a orar en la noche o voy a orar mañana, póngase ahorita, ponga a orar una oración breve y hágala varias veces al día, Señor. Mañana quiero orar, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude en mi debilidad para orar, que me muestre tu voluntad, que me dé su consejo, su sabiduría, que me sostenga para orar, derrama sobre mí espíritu de oración y verá la diferencia. Que Dios les bendiga, amados. Y nos vemos en el rapto. Shalom.